Epicteto me ha salvado la vida muchas veces, porque muchas veces he mirado las circunstancias de mi vida y he pensado, esto es motivo de infelicidad. Todos tenemos una visión de nuestras vidas. En el 100% de los casos, la vida real resulta ser diferente. Y en aproximadamente el 99% de los casos, la vida no cumple con las expectativas. El mundo o la sociedad llama a eso fracaso. También podría llamarse oportunidad. Y unas pocas personas toman las oportunidades que brinda el fracaso para crear algo hermoso. Pero para poder hacerlo, me parece que tenemos que entender la naturaleza de la felicidad y alcanzar cierto grado de felicidad que nos dé la fuerza para seguir adelante y reevaluar todo lo que el mundo nos dice que es un fracaso. Epicteto fue un filósofo estoico que floreció a principios del siglo II, la misma época en la que también prosperaban los primeros cristianos, incluidos los primeros gnósticos cristianos. Epicteto nació en la esclavitud en lo que hoy es Turquía. Fue vendido en Roma y allí pudo aprender filosofía de Rufo, el estoico más famoso de su tiempo. Cuando Epicteto fue finalmente liberado, él y los demás filósofos de Roma fueron desterrados por el emperador Domiciano. Por lo tanto, Epicteto fundó una escuela en Nicópolis, una ciudad del noroeste de Grecia, donde enseñó a cientos de personas a vivir bien. Y gracias a uno de sus alumnos, Arrio, quien escribió sus discursos, Epicteto sigue influyendo hoy en día en cientos, si no es que miles, de vidas. En este video hablo sobre Epicteto, no porque fuera un gnóstico, sino porque muchas de sus ideas, en mi opinión, califican como gnosis y dieron forma a las perspectivas de los gnósticos cristianos del siglo II. Soy el Dr. David Litua y es un placer para mí ofrecer contenido gratuito en este canal. Para lograr esto, necesito su ayuda. Así que les pido que consideren apoyarme en Patreon, hacer una donación única o tomar uno de mis muchos cursos. Eventualmente, todos mis cursos estarán disponibles para ustedes mediante una sola suscripción llamada la Academia Gnosis. Ser parte de esta academia incluye una reunión mensual en línea conmigo. Así que suscríbanse, únanse a la academia y preséntense conmigo personalmente. Los enlaces están en la descripción. Les comparto esta cita de Epicteto. De las cosas que existen, Dios ha puesto algunas bajo nuestro control y otras fuera de nuestro control. Bajo nuestro control, Él ha puesto lo más importante, aquello a través de lo cual Él mismo es feliz, la capacidad de manejar nuestras reacciones. Porque cuando esa capacidad se ejerce correctamente, hay libertad, serenidad, alegría, constancia. Y también hay justicia, ley, autocontrol y la virtud en su totalidad. Pero en cuanto a todo lo demás, Dios no lo ha puesto bajo tu control. Por lo tanto, es necesario que también nosotros estemos en sintonía con Dios. Y al hacer esta distinción, debemos buscar obtener por todos los medios aquellas cosas que están bajo nuestro control y confiar al universo aquellas que no lo están. Según Epicteto, la infelicidad es un error de la razón. Suponer que algo externo a nosotros está bajo nuestro control y puede ser la causa de nuestra felicidad. El alcance de lo que no está en nuestro poder es enorme. Incluye toda la naturaleza, obviamente. Cosas como los agujeros negros, los grandes huracanes y los volcanes. También incluye desastres humanos como la guerra, el robo, el asesinato y el crimen,
así como todo lo relacionado con el dinero. Algunos dicen que tenemos el poder de conseguir mucho dinero simplemente atrayéndolo, pero ese poder en realidad está en manos del universo. Pueden estar en sintonía con el universo, pero el universo puede tener otros planes para ustedes. A veces, las personas buenas sufren, así que observen cuanto está fuera de su control, a quien conocerán, qué dirá la gente sobre ustedes, qué anuncios verán, qué imágenes saltarán a sus ojos e incluso los pensamientos que tienen. Y esto es lo realmente impactante. Muchos de nosotros tenemos pensamientos y no sabemos de dónde vienen. Algunos de esos pensamientos son oscuros y las personas se alteran mucho porque los identifican como propios. Cuando los consejeros dicen, piensa positivamente, no quieren decir que podamos controlar cada pensamiento que tenemos. Quieren decir que debemos dar nuestro consentimiento a los pensamientos buenos que tenemos y tratar de fomentarlos, pero no dar consentimiento a los malos. La mente humana puede ser un manantial de agua pura burbujeante o una coladera, y no siempre sabemos por qué. Pero esta es la clave de la felicidad, reconocer el estado muy limitado de nuestro control, pero al mismo tiempo reconocer que el control que sí tenemos es absoluto. Tenemos control sobre nuestras reacciones. Cualquier cosa que nos afecte, ya sea una mosca, un insulto o un gran tiburón blanco, tenemos el poder de decidir cómo vamos a reaccionar en ese momento, y es esa decisión la que determinará nuestra felicidad y nada más. Si clasificamos algo como un desastre, una catástrofe o una injusticia, eso depende solo de nosotros. Este proceso requiere primero una especie de limpieza o purificación. Necesitamos purificar las suposiciones sucias que tenemos sobre la vida. Y una enorme y equivocada suposición es que en realidad poseemos cosas e incluso que el universo nos da el derecho de poseer cosas. Esto, amigos míos, es la fuente de una infelicidad infinita. Si creen que poseen cosas como propiedades, amor o juguetes, si creen que les pertenecen, entonces cuando se los quiten, se sentirán tristes y enojados. Para citar a Epicteto, la propiedad no es mía. Las relaciones, la familia, los amigos, la reputación, los lugares familiares, la conversación con otros, nada de eso es mío. ¿Qué es tuyo entonces? El uso adecuado de tus reacciones. Más adelante, señaló que uno debe recordarse a sí mismo que lo que ama es mortal, que lo que ama no le pertenece. Se nos ha concedido solo por el momento, no de manera irrevocable ni para siempre, sino como un higo o un racimo de uvas en una temporada específica del año. Esto puede sonar morboso, pero Epicteto solía enseñar con exageración, así que recomendaba pensar mientras besas a tu hijo, mañana morirás, o a tu amigo, mañana te irás al extranjero, o yo lo haré y nunca volveremos a vernos. Ahora bien, esta es una idea muy subversiva, algo profundamente antisocial. En el mundo del derecho civil y penal, por supuesto que todos tenemos derechos, reglas, obligaciones, la capacidad de poseer cosas. Pero en el ámbito de la pura naturaleza, no tenemos ninguno de esos derechos en absoluto. No existe una ley del universo ni una ley de Dios que diga que se te debe la vida, la libertad o la propiedad. No se nos debe atención médica, ni salario, ni siquiera la camisa que llevamos puesta en este momento. Estamos de acuerdo entre nosotros y, con toda razón, en que como sociedad o nación tenemos derechos a vivienda, atención médica y demás, pero el universo da y quita todo cuando quiere y lo quita gradualmente o de golpe, por inundación, fuego o enfermedad, y no nos ofrece un plan de seguro ni compensación por la pérdida.
Las empresas humanas, creadas por el hombre, pueden ofrecernos seguros incluso contra la muerte, pero sigue siendo un maltrato para la persona que muere. Nunca podemos recibir el pago después de morir, aunque hayamos pagado un seguro de vida toda la vida. Ahora, no me malinterpreten. El seguro es algo excelente cuando se necesita, pero hay que verlo como lo que es. Es una forma de hacer dinero a partir del miedo humano, el miedo a la pérdida, pero ese miedo a la pérdida se basa en la idea de que teníamos algo en primer lugar. Eliminemos esa creencia y eliminaremos el miedo. Eso sí, nos tomará semanas o meses para reprogramar nuestra mente, pero sucederá. Este es un punto importante. Sinceramente necesitamos tiempo para estudiar y distinguir qué es realmente nuestro y qué no lo es, qué está bajo su control y qué no. También necesitamos tiempo para recordar constantemente las verdades que hemos aprendido. Para citar a Epicteto, esto es lo que debes practicar desde la mañana hasta la noche. Comienza con las cosas más pequeñas y frágiles, una olla o una taza, y luego pasa a una túnica, un perro, un caballo, un pedazo de tierra, y de ahí pasa a ti mismo, a tu cuerpo y las partes de tu cuerpo, a tus hijos, tu esposa, tus hermanos. Mira a tu alrededor en todas direcciones y aleja estas cosas de ti. Purifica tu juicio para que nada que no sea tuyo permanezca apegado a ti, se convierta en parte de ti o te cause dolor cuando te sea arrebatado. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Es porque asumimos que nuestro propio cuerpo nos pertenece y que perderlo sería un desastre. ¿Pero realmente es así? Una vez más, tenemos el poder de decidirlo. El universo ha realizado el experimento humano miles de millones de veces. Miles de millones de nosotros hemos nacido y miles de millones, si no es que billones, ya hemos muerto, así que ya han pasado por la experiencia de la muerte. Y sin importar si hubo un funeral o no, sin importar si alguien derramó una lágrima o lanzó un grito de lamento, el mundo sigue girando. Las personas que quedan siguen intentando buscar la felicidad. Cuando yo muera, por supuesto que quisiera que la gente me ofrezca duelo, pero al final eso es irrelevante y no debería importar. Lo que importa es que haya sido una buena persona, incluso si nadie supo quién fui. Que la gente me conozca o no es completamente irrelevante. Dicho de otra manera, Epicteto recomienda que limitemos radicalmente el alcance de aquello sobre lo que tenemos poder. Solo tenemos poder sobre nuestras reacciones. Tenemos el poder de cómo reaccionar, cómo juzgar, y esto es importante porque nada, excepto nuestro propio juicio, es capaz de perturbarnos o confundirnos. El evento en sí, la experiencia no es perturbadora. Es nuestra interpretación la que resulta perturbadora. Cualquier cosa que te suceda genera una especie de reacción. Podemos aprobar o dar nuestro consentimiento a esa reacción y rechazar las creencias falsas asociadas con esas reacciones al retrasar el juicio. La mayoría de los juicios ocurren instantáneamente con la reacción, pero pueden entrenarse para no dar su consentimiento demasiado rápido. Entonces, un incendio destruye sus casas. Esa es una reacción. La reacción no es ni buena ni mala en sí misma. El fuego no es malo. Simplemente está haciendo lo que el fuego hace. Puede quemar troncos en nuestra chimenea en invierno o puede quemar toda nuestra casa en verano. Nuestro consentimiento es el reconocimiento de que es un desastre. Después del consentimiento vienen emociones como la rabia y el dolor. O digamos que terminan con su novia o se divorcian de su pareja, eso podría parecer una catástrofe, pero ¿lo es realmente? ¿No están más bien libres de una persona abusiva, libres para ser ustedes mismos, para encontrar a alguien que se adapte mejor a ustedes? Todas las reacciones deben ser evaluadas a la luz del todo. El universo está creando un tapiz y ustedes son un solo hilo. Hay tres formas de clasificar las reacciones. Pueden tomarse como algo que significa algo bueno, pueden indicar algo malo o pueden mostrar lo que es irrelevante, ni bueno ni malo.
Nos entrenamos para pensar que solo las virtudes son buenas y por virtudes, Epicteto se refería a cosas como el autocontrol, la generosidad, la amabilidad, el valor. Si las reacciones fomentan estas virtudes, les damos nuestro consentimiento. Si las reacciones fomentan los vicios, las rechazamos. Los vicios son emociones negativas como la avaricia, los celos, la ira y similares. Estas emociones son en realidad lo que hace infelices a las personas. Pero muchas reacciones, si no es que la mayoría, pueden clasificarse en esa categoría intermedia. Son irrelevantes a nuestra felicidad. La belleza está en esta categoría, al igual que el placer y el dolor. Experimentar placer o dolor no tiene efecto en nuestra felicidad. Son la forma en que experimentamos la vida a través del cuerpo, y cada experiencia es una mezcla de placer y dolor. Es cierto que, en casos extremos, una vida llena de dolor extremo será insoportable, y Epicteto dice que esa es la señal para nuestra partida. Pero en general, el universo trata de contrarrestar el placer y el dolor. Así que, mientras más placeres busquemos, más dolor experimentaremos cuando nos quiten esos placeres, como en el caso de una adicción. Así que, el intento de aumentar el placer puede irónicamente amplificar el dolor. Hay otras cosas indiferentes, incluyendo el dinero, el sexo, la propiedad, la salud y sí, la muerte. Si se enteran de que ustedes o su amigo tienen 6 meses de vida, eso también es una cuestión de indiferencia. Nunca se nos debió ni un solo día de existencia en esta tierra, así que deberíamos estar agradecidos por ese pequeño tiempo que disfrutamos. Si fuéramos multimillonarios y tuviéramos el dinero para extender nuestras vidas unos meses o incluso años, eso no significa nada para el universo. El universo tiene miles de millones de años, así que si muriéramos a los 60, 80 o 100, realmente no importa tanto. Nosotros, los humanos, tenemos la tendencia a exagerar nuestra propia importancia. Como individuos, claro que tenemos valor, pero no somos tan importantes dentro del gran esquema de la historia. Ahora bien, sin embargo, limitar el alcance de nuestros deseos a lo que está bajo nuestro control es liberador y empoderador porque nadie tiene la capacidad de impedir que tomemos algo de manera positiva. Por lo tanto, no tenemos restricciones en nuestra capacidad de interpretar y por eso nuestra felicidad tampoco tiene límites. Una agencia gubernamental, una orden judicial, un oficial de policía o incluso un asesino no pueden quitarnos esta capacidad. Pero si nuestro deseo está dirigido hacia cosas que no nos pertenecen, entonces nos sentiremos decepcionados. Epicteto dijo que la libertad no se alcanza mediante la satisfacción de los deseos, sino mediante la supresión de los deseos. La persona que compra cosas nuevas recibe una recompensa química y es feliz por unos momentos, pero la persona que nunca sintió la necesidad de nada de eso es más feliz de manera constante por un periodo de tiempo más largo. El deseo humano tiende a ir más allá de sus propios medios. Los publicistas lo saben muy bien y por eso ganan miles de millones vendiendo productos y creando embudos de venta. No solo escuchan nuestros deseos, también intentan crearlos. Quieren que deseemos cosas ajenas a nosotros y, de hecho, en este video veremos anuncios que nos piden hacer lo contrario de lo que este video nos dice, que necesitamos un nuevo negocio, unos tenis nuevos, una hamburguesa o una esposa por catálogo, o cualquier otro deseo que hayamos mencionado recientemente en nuestro teléfono. Sé que estos anuncios son molestos. Demos gracias a Dios de que, al menos por ahora, los dioses de YouTube nos permiten saltar los anuncios después de un tiempo. Ahora bien, en nuestra sociedad, las personas comparten un sentido colectivo llamado valores, y es muy difícil no vivir de acuerdo con los valores de la sociedad, porque somos animales sociales, pero se puede hacer y se debe hacer si esos valores nos hacen infelices.
Una cultura valorará a los niños, otra valorará la riqueza, la belleza o lo que sea. Deseemos solo aquello sobre lo que tenemos poder. Puede que no tengamos el poder de comprar lo que queremos, pero sí tenemos el poder de decidir ver cualquier situación con ecuanimidad y paz. Así que si limitamos nuestros deseos a aquello sobre lo que tenemos control, y solo tenemos control sobre nuestros juicios, entonces nunca nos decepcionaremos de nuestros deseos, porque siempre podemos limitarlos y tomar buenos juicios, incluso si vivimos en un basurero en pleno invierno. Ahora, esto puede sonar un poco fatídico, pero debemos aprender a desear solo lo que sucede, dice Epicteto. Solo podemos cambiar lo que sucede en un sentido muy limitado, pero siempre podemos cambiar nuestra perspectiva de lo que sucede con mucha facilidad. En última instancia, Epicteto es el filósofo de la responsabilidad. Somos responsables de nuestra propia felicidad. Si le damos valor a algo que no nos pertenece, si deseamos algo que está bajo el control de otra persona y que puede morir, debemos sufrir el dolor de la decepción y el duelo cuando esa persona o cosa nos sea arrebatada, y por la ley de la entropía, inevitablemente será retirada. En palabras de Epicteto, si le das valor a cualquier cosa que esté fuera del ámbito de tu elección, has destruido tu capacidad de elegir. Si disfrutamos lo que la sociedad llama éxito, eso es maravilloso, pero puede que no tengamos ninguna virtud. Las personas ricas no son malas, simplemente son personas, pero su riqueza les ha dado una excusa para no enfrentar sus deseos descontrolados, para no contenerlos. Quienes realmente impresionan son aquellos que han tomado circunstancias desagradables y las han convertido en algo bueno. Estas son las personas que usan la varita mágica de Hermes. Todo lo que tocan se convierte en oro. Mandémosles enfermedad, muerte, miseria, abuso o un juicio por la propia vida, y con el toque de la varita mágica de Hermes, todo se convierte en una fuente de beneficio. Según Epicteto, Dios creó a todos los seres humanos para disfrutar de la felicidad y la paz mental. Lo que nos convierte en un fragmento de Dios es esta capacidad de decidir nuestra elección de tomar las cosas de la mejor manera posible, incluso si éste está lejos de ser el mejor de los mundos posibles. Ni siquiera Dios puede realmente quitarnos esa capacidad, y si la usamos bien, podemos vivir la vida de un Dios, que es una vida sin perturbaciones, una vida de verdadera dicha y felicidad. Dios no le ha dado inmortalidad a nuestro cuerpo, pero sí nos da algo que Dios mismo disfruta, y eso es la capacidad eternamente disponible de ser feliz, una felicidad que no depende de las circunstancias externas, sino que reside en lo más profundo de nuestro ser.